La ciudad de Sevilla es una ciudad histórica y culturalmente rica, donde destaca su patrimonio arquitectónico, gastronomía y tradiciones. La historia de Sevilla se remonta a miles de años y ha desempeñado un papel fundamental en la historia de España. Sevilla, conocida como Hispalis en la época romana, fue fundada por los romanos en el siglo VIII a.C. como un importante asentamiento comercial. Bajo el dominio romano, Sevilla prosperó como un importante centro comercial y cultural, con la construcción de monumentos como el Anfiteatro Romano y la Torre del Oro. En el siglo VIII, Sevilla fue conquistada por los musulmanes y se convirtió en la capital de Al-Ándalus. Durante la época musulmana, Sevilla experimentó un periodo de esplendor cultural y económico, con la construcción de la Giralda y la Alcazaba. En 1248, Sevilla fue conquistada por Fernando III de Castilla en la Reconquista, marcando el comienzo de la era cristiana. Durante los siglos XVI y XVII, Sevilla vivió un periodo de esplendor como el centro del comercio con las Américas, enriqueciéndose con el comercio de oro, plata y productos exóticos. En los siglos XIX y XX, Sevilla experimentó una transformación industrial y urbana significativa, con la expansión de la industria y la modernización de la ciudad. Sevilla acogió la Exposición Iberoamericana de 1929, que dejó importantes legados arquitectónicos como la Plaza de España y el Parque de María Luisa. Sevilla es conocida por su rica cultura y tradiciones, como la Semana Santa y la Feria de Abril, que atraen a visitantes de todo el mundo. La ciudad alberga numerosos museos, galerías de arte y teatros, y es reconocida por su vibrante escena cultural y gastronómica. Sevilla cuenta con una impresionante variedad de monumentos históricos, incluyendo la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar y la Giralda, que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sevilla, con su fascinante historia y vibrante cultura, sigue siendo un destino único que cautiva a aquellos que buscan explorar la riqueza cultural de España. En este video le mostraremos los hermosos lugares turísticos que pueden visitar cuando estén en Sevilla, como lo son, la Catedral de Sevilla, la Giralda, el Real Alcázar, el barrio de Santa Cruz, la Plaza de España y el Mercado de Triana. Te invito a ver juntos el video hasta el final para disfrutar de los hermosos lugares que Sevilla les puede ofrecer a los turistas que le visitan. La Catedral y la Giralda, la majestuosidad de la Catedral Gótica y su famosa torre. La Catedral de Sevilla es una obra maestra arquitectónica que combina estilos gótico, renacentista y barroco, y es conocida como la catedral gótica más grande del mundo. Construida sobre el sitio de una antigua mezquita en el siglo XII, la construcción de la catedral comenzó en 1401 y se completó en el siglo XVI. Destaca por sus intrincados detalles góticos, como los arcos apuntados y las bóvedas altas, así como elementos renacentistas y barrocos agregados posteriormente. Admira el retablo mayor, una obra maestra renacentista tallada en madera dorada que representa escenas de la vida de Cristo. Visita la tumba de Cristóbal Colón, cuya estatua yacente reposa en la Capilla Real junto con los restos del famoso explorador. La Giralda es la torre campanario de la catedral, una antigua minarete de la mezquita almohade, es ahora un símbolo icónico de Sevilla y ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad desde su mirador. El origen del nombre Giralda proviene de la veleta, giraldillo, que corona la torre y que se balancea con el viento. La Catedral de Sevilla y la Giralda están clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. La Catedral y la Giralda han inspirado a artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. El Real Alcázar, Palacio Real con jardines exuberantes y arquitectura mudéjar. El Real Alcázar de Sevilla es un palacio real de origen islámico, destacado por su exquisita arquitectura mudéjar y jardines exuberantes. Construido en el siglo X durante la dominación musulmana, el Alcázar fue ampliado y renovado por diferentes gobernantes a lo largo de los siglos, fusionando estilos islámicos, góticos, renacentistas y barrocos. Mudéjar es uno de los ejemplos más importantes de arquitectura mudéjar en España, caracterizado por la combinación de elementos islámicos con influencias cristianas.
Explora los diferentes palacios y salones del Alcázar, como el Palacio de Pedro I, con sus intrincados detalles de yeso y azulejos, y el Salón de Embajadores, con su impresionante cúpula de madera tallada. Pasea por los exuberantes jardines de estilo hispánico-musulmán del Alcázar, que incluyen fuentes, estanques, pabellones y una gran variedad de plantas exóticas y árboles frutales. Los jardines del Alcázar sirvieron como escenario para los jardines de Dorné en la serie de televisión Juego de Tronos. El Real Alcázar de Sevilla está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Aunque sigue siendo utilizado por la familia real española en ciertas ocasiones, gran parte del Alcázar está abierto al público como museo y atracción turística. El Real Alcázar ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos, incluyendo su aparición en obras literarias y cinematográficas. El Real Alcázar de Sevilla es una joya arquitectónica y cultural que ofrece una ventana fascinante a la historia de España y su legado islámico. Barrio de Santa Cruz, encantador barrio histórico de estrechas calles empedradas y patios llenos de flores. El barrio de Santa Cruz es uno de los barrios más emblemáticos y pintorescos de Sevilla, con una rica historia y belleza andaluz. Antiguamente, era la judería de la ciudad, conocida como Judería de Sevilla. Tras la expulsión de los judíos en 1492, se convirtió en un barrio de clase baja. En el siglo XIX, el barrio experimentó una transformación significativa con la construcción de nuevas plazas, calles y edificaciones. Explora las estrechas callejuelas empedradas, adornadas con hermosas casas encaladas y patios floridos. Disfruta de la encantadora Plaza de Santa Cruz con una fuente central y terrazas de cafés donde puedes relajarte y disfrutar del ambiente. Visita los hermosos jardines de Murillo que ofrecen un oasis de tranquilidad en medio del bullicio del barrio. Sumérgete en la cultura andaluza con espectáculos de flamenco en los numerosos tablaos y disfruta de las tapas en los bares tradicionales. Descubre las festividades locales, como la Semana Santa y la Feria de Abril, que llenan el barrio de alegría y celebración. Conoce las leyendas locales que rodean al barrio, como la historia de Don Juan Tenorio y Doña Inés, que se dice que tuvo lugar en el barrio. La historia de Don Juan Tenorio y Doña Inés es una de las leyendas más conocidas y románticas asociadas al barrio de Santa Cruz en Sevilla. La historia de Don Juan Tenorio y Doña Inés es una obra literaria escrita por el dramaturgo español José Zorrilla en 1844. La trama se basa en personajes y mitos populares, incluyendo la leyenda del seductor Don Juan Tenorio y la figura virtuosa de Doña Inés. Don Juan Tenorio es el protagonista de la historia, un joven apuesto y seductor que busca el amor y la aventura sin importar las consecuencias. Doña Inés es el interés amoroso de Don Juan, una mujer virtuosa y pura cuyo amor por él es inquebrantable a pesar de sus acciones. La historia se desarrolla en el contexto de un amor prohibido entre Don Juan y Doña Inés, enfrentando desafíos y obstáculos que ponen a prueba su relación. La trama culmina en un desenlace trágico, donde el destino de los amantes está marcado por la fatalidad y el sacrificio. La historia de Don Juan y Doña Inés es parte integral del patrimonio cultural de Sevilla, atrayendo a turistas y visitantes que exploran el barrio de Santa Cruz en busca de sus huellas. Es una narrativa apasionante que ha cautivado a generaciones y sigue siendo parte viva del legado cultural de Sevilla y España. Te invitamos a las procesiones de Semana Santa que atraviesan el barrio, creando una atmósfera única y conmovedora. Se recomienda explorar el barrio a pie para disfrutar plenamente de sus bellezas y descubrir sus rincones ocultos. Algunos lugares, como la Catedral y el Real Alcázar, están cerca del barrio de Santa Cruz, por lo que puedes planificar tu visita para incluirlos. El barrio de Santa Cruz es una joya de Sevilla que ofrece una experiencia auténtica de la cultura andaluza y la historia de la ciudad. La Plaza de España, una bella plaza monumental con arquitectura neomudéjar y bancos cerámicos. La Plaza de España en Sevilla es un impresionante monumento que combina arquitectura renacentista y elementos moriscos.
Diseñada por el arquitecto Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, la plaza es un ejemplo destacado de la arquitectura regionalista andaluza. La plaza tiene forma semicircular, con un canal que la atraviesa y puentes que conectan con una isla central. La decoración incluye azulejos cerámicos que representan a todas las provincias de España, bancos de azulejos y torres en cada extremo. El canal que rodea la plaza representa el río Guadalquivir y los 4 puentes simbolizan los antiguos reinos de España. En los extremos de la plaza, hay 2 torres que flanquean la entrada principal, añadiendo majestuosidad al conjunto. Los relieves y esculturas presentes en la plaza representan momentos históricos, personajes ilustres y escenas de la mitología. Puedes disfrutar de paseos en barca por el canal, que ofrecen una vista única de la plaza y sus alrededores. La plaza es escenario de eventos culturales y festivales durante todo el año, como conciertos, danzas folclóricas y representaciones teatrales. La Plaza de España fue construida como un símbolo de la proyección internacional de Sevilla durante la Exposición Iberoamericana. Hoy en día, la plaza es uno de los lugares más visitados de la ciudad de Sevilla y representa el orgullo cultural y la identidad sevillana. La Plaza de España es una obra maestra arquitectónica que combina belleza, historia y cultura, y es un destino imprescindible para cualquier visita a Sevilla. El Mercado de Triana, un mercado tradicional para probar productos locales y disfrutar del ambiente. El Mercado de Triana, situado en el pintoresco barrio del mismo nombre en Sevilla, es un lugar emblemático que refleja la cultura y la tradición culinaria de la región. El mercado tiene una larga historia que se remonta al siglo XIX, cuando se estableció como un mercado al aire libre. Se encuentra en el corazón del barrio de Triana, conocido por su autenticidad y ambiente tradicional. El mercado se ubica en un edificio de estilo neomudéjar, construido en 1823, que agrega un encanto arquitectónico único. El mercado consta de varios puestos de venta distribuidos en un espacio interior y exterior, donde se ofrecen una amplia variedad de productos frescos. En el mercado de Triana se pueden encontrar productos frescos como frutas, verduras, pescados, carnes, quesos y embutidos, así como productos locales y artesanías. Es un lugar ideal para probar la gastronomía sevillana, con puestos que ofrecen tapas tradicionales, mariscos frescos y platos típicos de la región. El mercado tiene un ambiente animado y bullicioso, donde se mezclan los lugareños con los turistas, creando una atmósfera vibrante y auténtica. A lo largo del año, el mercado acoge eventos culturales, degustaciones gastronómicas y actividades relacionadas con la cultura local. El mercado está abierto de lunes a sábado en horario de mañana. Después de visitar el mercado, aprovecha para explorar el encantador barrio de Triana y descubrir sus calles llenas de historia y tradición. El mercado de Triana es mucho más que un lugar de compras, es un punto de encuentro donde se puede disfrutar de la auténtica vida sevillana. Le invitamos a sumergirse en su rica cultura culinaria y tradiciones locales. Sevilla es una ciudad con atmósfera única para la celebración, con procesiones religiosas y pasos impresionantes. La Feria de Abril es la más grande de Sevilla con sus casetas, trajes de flamenca y bailes tradicionales. Le recomendamos el uso del tranvía, bicicletas y taxis para moverse por la ciudad. La primavera y el otoño son ideales para evitar el calor extremo y disfrutar de festivales. Esta guía ofrece una visión completa de Sevilla, desde sus monumentos históricos hasta su vibrante cultura y gastronomía, proporcionando a los espectadores una experiencia enriquecedora y memorable de Sevilla y España. ¿Cuál es el lugar que más te gustaría conocer en Sevilla? Coméntanos tu opinión. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.